Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo aquel que nos escucha. Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa en materia de derecho civil. El tema que trataremos será la pensión alimenticia. Para entender mejor el tema, debemos definir como primer punto qué son los alimentos y cuáles son sus características. La palabra alimentos se asocia directamente a la figura de comida o sustento, y dentro del concepto legal, los alimentos se refieren a todo aquello que satisface las necesidades de desarrollo, dignidad y calidad de vida de los individuos o miembros de la familia. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Con respecto a los menores, también serán los gastos de educación y gastos para que se les pueda proporcionar oficio, arte o profesión. A las personas con algún tipo de incapacidad, lo necesario para rehabilitación y habilitación. A los adultos mayores que carezcan de capacidad económica y lo necesario para su atención geriátrica. Se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Las principales características de los alimentos son recíprocos. Todo aquel que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. Personales. Nace y se extingue con la persona. Es inherente a ella y han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos. Intransferibles, que la persona beneficiaria no puede heredarlos a otra persona o ser objeto de cualquier otro tipo de transferencia. Imprescriptibles, que su pérdida o adquisición no depende del paso del tiempo. Inembargables, al ser indispensables para la subsistencia del individuo, no se le puede privar al sujeto de su disponibilidad. A diferencia de un salario, este sí puede ser embargable. No renunciables ni transigibles. No se puede renunciar a la pensión de un momento a otro, sino por la previa decisión y autorización del juez. Además, no se pueden hacer transacciones diferentes a las establecidas o ya acordadas. Divisibles. La ley determina el carácter divisible de los alimentos cuando existen diferentes sujetos obligados, y en el caso de un solo obligado, la naturaleza de los alimentos también permite su división. Y además, son sujetos al principio de proximidad, es decir, que se debe privilegiar el alcance de una solución material que resulte justa, eficiente e idónea para el caso concreto. Por lo tanto, la pensión alimenticia es el monto que el deudor alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor alimentario por concepto de alimentos. Esta es fijada por convenio o sentencia atendiendo a la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos. Una de las fuentes la encontramos en la ley. Esta establece que la obligación alimentaria se origina con el parentesco que se crea en primer término con el lazo sanguíneo en dos líneas, en las cuales tenemos recta ascendente y descendente y colateral. En la primera encontramos que la obligación alimentaria primeramente corresponde a los padres, otorgar alimentos a los hijos, los abuelos a los nietos y a la inversa, los nietos a sus abuelos, los hijos a sus papás. En la colateral vemos que los hermanos tienen esa obligación, los tíos a los sobrinos y viceversa, los sobrinos a los tíos. Los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad y no estén estudiando, pero si lo hacen hasta que obtengan la acreditación en algún oficio, arte o profesión, cuya actividad sea honesta de acuerdo a sus capacidades y posibilidades,
o adquieran la edad de 25 años, a efecto de poder por sí mismos allegarse los recursos económicos necesarios para su incapacidad física, intelectual o psicológica, entonces esta obligación perdura toda la vida. Y en el Código Civil del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 147 al 153, menciona que los sujetos que están obligados a dar alimentos, los cuales son los cónyuges, los padres, a sus hijos y por falta o imposibilidad sus ascendientes y viceversa. Los hijos a los padres, los hermanos, a falta o imposibilidad de ascendientes y descendientes y parientes colaterales en quinto grado, y el adoptante y adoptado. Las formas de cumplimiento de la obligación alimentaria son mediante la asignación de una pensión y mediante la incorporación del acreedor alimentario a la familia del deudor. Y para garantizar la pensión alimenticia, el artículo 163 del Código Civil del Estado de Tlaxcala dicta las formas en que se van a garantizar los alimentos, y esto será por medio de hipoteca, prenda con o sin desposesión, fianza y depósito con una cantidad suficiente para cubrir los alimentos. En nombre de todo mi equipo, esperamos que la información presentada en esta cápsula sea de utilidad para todo aquel que nos escucha. Les agradecemos su atención.